Buenas, buenas people, ¿cómo andan? Aquí estoy yo, que voy a calentar mi desayuno. Ya hice ejercicio, ya me bañé y ahora estoy ready para desayunar. Ya estoy otra vez jugando con la cámara. Yay. Les enseño ahora mi desayuno, deja que salga del microondas. Bueno, mi desayuno de hoy es avena y está caliente. Bueno, people, ya cambié de spot. Ahora voy a hacer unas cosas en la compu y ahorita me reporto. Y está Rocco haciéndome compañía. Bueno, people, prácticamente desde el último clip que vieron estaba sentada en el escritorio haciendo las cosas en la compu. Ya acabé por fin, pensé que me iba a terminar. Y ahora voy a esperar a que me llamen para hacer algo. Hoy voy a hacer algo inédito en la historia de este canal y con la comida de hoy. Así que acompáñenme. Si esto no sale, nos quedamos sin comida. Si esto no sale, hoy sí que nos quedamos sin comida. Ya empezamos mal. ¿No? Ahí quedó el pollito. En 20 minutos tengo que virarlo. Bueno, puse puse el pollo en el fryer. Tenía que esperar 20 minutos para voltearlo y ya pasan esos 20 minutos. Así que vamos a ver cómo va el pollo. Yo espero que esto salga, porque si no, hoy comemos, no sé qué comemos. Bueno, mal, lo que se dice mal no lo veo. Ahora voy a esperar 20 minutos más y les cuento cómo vamos. Así va esto. Creo que me falta voltearlo una vez más y ya. Bueno, me parece que no nos quedamos sin comida. Así quedó. Bueno, people, ya comimos. Como vieron, la comida estaba bien buena. El pollito no se quemó. Tampoco estaba crudo. Así que no nos quedamos sin comida. Superé la prueba. ¡Yeah! Ahora voy a hacer algo en la compu y vuelvo con ustedes. Bueno, people, ya acabé lo que estaba haciendo en la compu. Y ahora quería hablarles de mi experiencia con DJI, con el support de DJI. No lo hice en el blog anterior para que no quedara tan largo.
Pero aquí va mi experiencia. Cuando se dañó la cámara, fuimos a la tienda donde se compró y nos dijeron que ya con ellos la garantía de la tienda pues ya no la tenía, porque ya había pasado el tiempo de la garantía. No, eso sí, nos dijeron que nos contactáramos con DJI directamente. Pues llegamos, nos contactamos directamente con DJI, nos dijeron que enviáramos la cámara, que por cierto, se tardó más la cámara en llegar allá y en devolverla que lo que se tardaron los del support como tal. Anyways, eh, enviamos la cámara, la revisaron, efectivamente se dieron cuenta que la pantalla no giraba y decidieron cambiármela por una cámara nueva. Que esto también me di cuenta después, yo tenía la duda en... Yo tenía la duda si me la iban a cambiar por una nueva o si me iban a reemplazar la pantalla, porque el email decía que me iban a hacer el cambio por un artículo del mismo valor o me iban a reemplazar o por reemplazo, algo así. Pero yo viendo videos después en internet y mucha gente que le había pasado y parece, según lo que yo entiendo, DJI no reemplaza las pantallas, sino que lo que hace es un reemplazo total de la cámara. Este, Toda la comunicación fue por email, me escribían todos los días, entiendo que se tardaron como 3 días nada más, entre que llegó la cámara a donde ellos, la revisaron y me contestaron como que su decisión final. Y aquí está, me la reemplazaron por una nueva, ya llegó, obviamente lo vieron en el blog anterior. Mi experiencia en lo personal con el support de ellos, 10 de 10. No tuve ningún problema, siempre estuvieron pendientes, contestaron con todas mis dudas, mis preguntas. No se tardaban tanto en contestar, se tardaban siempre en menos de un día. Ellos decían que podían tardar entre 24 a 48 horas, pero siempre contestaban antes. Y hoy llamaron para ver si la había probado y si todo estaba bien. Así que 10 de 10 el servicio de DJI. Se me olvidó mencionarles que tan pronto la cámara llegó a las oficinas de ellos, me mandaron, aparte de los emails, me mandaron un email con un link donde yo podía ver como que los pasos que seguían. Y ese email tan pronto, qué sé yo, pasaba a revisión, decía en revisión, cuando ya tomaron la decisión, cuando la fueron a enviar y cuando llegó. Ellos tuvieron la cámara, o sea, se tardaron como 3 días desde que llegó la cámara a su oficina hasta que me dieron una respuesta final. Según yo fueron 3, si no fueron menos, pero más de ahí no fueron. Por eso yo digo que se tardó más en el correo que con la oficina de ellos. Bueno, people, yo casi me voy a dormir. Aquí ya está Rocco roncando. Escuchen esto. Normal, como siempre. Me está haciendo quedar mal. Pero antes de dormir, me voy a hacer skincares y toda la rutina de noche. Vamos a buscar las cositas. Ya volví. Yo espero que se siga escuchando bien. Los puse ahí y se están cayendo todos, pero bueno, es lo que hay. Me voy a poner esto. Me voy a hacer. Ay, tengo que buscar agua. Bueno, nada, me voy a hacer el skincare y toda la rutina de noche. Me acabo de echar una gota, por eso me acaba de bajar una lágrima. Y no, hasta que bajar el blog de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao.